su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Mientras ha estado pasando esta semana, esta palabra está en mi corazón, está en mi corazón. Ayer en el día yo estaba escuchando una prédica semejante. Bueno, el hermano José Irión utilizó este pasaje. Pero qué preciosa palabra. Dice la Biblia, San Mateo capítulo 14, versículo 22, dice la Escritura. Enseguida, bueno, voy a leer el 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta hora yo he puesto a esta palabra tened ánimo. Cuando nosotros tenemos que entender, hermanos, que la vida es como una travesía, es como un viaje, y nosotros tenemos que conocer, el cristiano no vive de explicaciones. Diga, el cristiano vive de promesas. ¿Sabe que cuando nosotros hicimos las declaraciones el año pasado, las declaraciones, no tenemos un pensamiento positivo? No, hermano, no se trata del pensamiento positivo, se trata de las promesas de Dios. Dice la palabra: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay dos expresiones en la Escritura que hemos leído que quizá le den sentido a esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. El versículo 22 comienza diciendo: y luego, enseguida, inmediatamente, rápido, después del milagro, después de la bendición. Alguien dijo: después de una gran bendición, una gran batalla. Después de una gran batalla, una grande bendición. El cristiano debe aprender. Dijo, estaba yo leyendo al hermano Billy Graham, y el hermano Billy Graham dice: como cristianos tenemos que saber que en la vida cristiana hay sudor y lágrimas y mucho trabajo. Y es una gran verdad, hermanos. En la vida cristiana hay sudor y lágrimas y mucho trabajo. El Señor nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que el Señor inmediatamente, al momento, Jesús ordenó inmediatamente a sus discípulos que subieran a la barca y que fueran al otro lago mientras él despedía a la gente. Yo pregunto, ¿sabía el Señor la tormenta que se avecinaba? ¿Conocía el Señor lo que sucedería? Porque muchas veces nosotros hemos encontrado, dijo una ocasión el pastor Alberto Motesi, a veces nos venden un evangelio muy barato. Dios te sana, Dios te bendice, Dios te prospera. Esa es una gran verdad, Dios puede hacerlo. Pero más que nada, Dios quiere desarrollar en nosotros un carácter. ¿Sabe, hermano? Esto no es de que si tú crees o no crees. No. Hay gente ahora en el infierno. Yo le decía ayer a los pastores de Chiapas, de 100 velorios, 95, 96 personas fueron al infierno y están allí. Estés de acuerdo, no estés de acuerdo, te guste, juegues polaca, hagas volado, lo que quieras. Yo lo he dicho muchas veces: tú no crees que hay un río subterráneo en Xcaret porque no lo has visto. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahí está.
Hay gente en el infierno, hay poca gente que hemos conocido, tal vez la hermana Carlota, la hermana, y no digo tal vez de duda, porque yo no quiero decir la salvación es de Dios, la salvación es de Jehová, y Él va a ayudarnos a que nosotros seamos fieles hasta el final, como oraba el hermano. En el mismo capítulo, el escritor cambia las palabras y usa la expresión lago de Genezaret. Dice la palabra cri, lago de Genezaret y mar de Galilea. Es lo mismo. Cristo había enviado, Él había enviado a sus discípulos al propósito. Acababa de hacer un grande milagro. ¿Sabe, hermano? Ayer yo le estaba diciendo a los pastores de Chiapas, a veces Dios no puede bendecirnos con un buen trabajo, porque un buen trabajo nos maldice, más dinero nos maldice, una mejor casa nos maldice, un buen matrimonio nos maldice. En vez de ser un motor para buscar al Señor, en vez de ser un motor para servirle, en vez de ser un motor para honrarle, nos maldice. Después del milagro, el Señor los mete a la barca y les dice que vayan delante de Él. Más adelante, inmediatamente a raíz del milagro, en medio de la admiración y del gozo, de la alegría y del regocijo, el Señor los despachó para que fueran y subieran a la barca, estando todavía asombrados, no solo los discípulos, sino también la multitud, por lo que Cristo acababa de hacer. Inmediatamente Él pidió a sus discípulos que subieran a la barca y fueran al otro lado del mar. ¿Sabría Él de la tormenta? Por supuesto. Una de las cosas que tenemos que aprender como cristianos, hermanos, que nada sucede que primero no se filtre por su voluntad. Nada. Todo lo que está pasando. Usted dice lo malo, sí, también lo malo, por supuesto. Hay una canción muy barata que dice, ¿dónde está Dios? No, y empieza a mencionar. Pues no, Dios está en su trono. El problema es el pecado del hombre. El pecado ha acarreado más maldición sobre esta vida. El pecado ha acarreado maldición. Dios está en su trono. Cristo sabía de la tormenta. Cristo no solo lo sabía, sino que Cristo los estaba enviando, los estaba poniendo en la barca. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Una cosa es la consecuencia del pecado. Apártalo. No estoy hablando de la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado, sepa usted, si usted va a ser salvo y usted en su vida cristiana cometió adulterio, no se va a ir en paz de esta vida hasta que lo confiese. Te lo voy a repetir. Sepa usted que si usted cometió adulterio y pues un montón de gente se ha ido sin confesarlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, un montón, pero ellos no fueron salvos. Te lo voy a repetir. Sepa usted que si usted va a ser salvo, usted no se va a ir de esta vida así. Porque, hermano, yo estaba preguntándole a las niñas, ¿dónde está ese versículo? Mis hijas me ayudaron. En Isaías 28, antes que se aprieten más los grillos, porque van a apretar la tuerca para que tú digas la verdad. No hay nada oculto que no va a salir a la verdad. No, hermano, que no se te olvide. Por eso el cristiano, sabe, hermano, me encantan los versículos de Romanos. El cristiano debe vivir una vida íntegra, una vida limpia, una vida correcta, una vida honesta, si quiere agradar a Dios. ¿Sabe que no es popular este mensaje? Queremos que Dios nos guarde, nos bendiga, nos cuide, nos sane. Yo conozco gente, mucha gente, que cuando está bien de salud, está bien de dinero, está bien con la media familia que tiene, cuando buscan a Dios, pero Dios empieza a apretar la tuerca, y Dios empieza a apretar la tuerca, y entonces hasta le jalan la camisa al pastor. Por favor, pastor, vamos a aclarar esto. Dios quiere desarrollar en sus hijos. ¿A poco para que su hijo no se caiga, usted nunca lo deja caminar? Y usted y yo no tenemos la sabiduría de Dios.
ni por tanto. A veces se va a tener que tropezar, a veces se va a tener que caer, pero tiene que aprender a caminar. Y Dios está interesado en desarrollar en nosotros un carácter cristiano. Hermano, perdóneme, entiéndalo de una vez por siempre. Mucha gente no podría estar en el cielo, no podría estar por lo sucio, por lo mentiroso. Tendría que pedir permiso para salirse, porque ellos nunca fueron transformados, nunca fueron limpios, nunca fueron honestos. Esta mañana yo estaba pensando en un predicador y él dice barrabasada. Y yo, ¿cómo él se atreve a decir esto? ¿Cómo se atreve? No cabe duda que él no ha cambiado en su corazón. Cristo los estaba enviando, los estaba poniendo en la barca y les estaba diciendo, vayan al otro lado del lago. No solamente consciente, sino premeditadamente. Yo me acuerdo cuando yo me enfermé muy grave. Perdón, lo tengo que decir, no es alusión. A la hermana la acaban de operar, a la hermana la han operado, a Luis lo han operado. Nadie llevó comida a la casa. Nadie cuidó al enfermo. Nadie, hermanos. Los poquitos que éramos, la mitad se fue. Y la barca se iba a romper, se iba a romper. Yo estoy contento por este ministerio, porque este ministerio bendice aquí. Gloria a Dios. Servimos. Diga, servimos. Diga, no servimos. Diga, servimos. Sí, hermano, eso es lo que nosotros les hemos enseñado. A servir, a dar con sacrificio, a servir con sacrificio, a dar y a servir. Cristo estaba consciente de la tormenta que venía. Él es omnisciente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él ve todas las cosas antes que sucedan. Él conoce todo. Aún sus discípulos, que eran quienes Él iba a enviar, fueron enviados, fueron seleccionados, a quienes Él amaba. Él los había escogido. Recuerda que Él oró por ellos antes de escogerlos. Él había orado por ellos. Ahora les dice, suban a la barca. El escritor dice que hizo a sus discípulos, yo creo, por lo que dice el escritor, dice, Jesús hizo a sus discípulos, casi así como que, déjanos un ratito, ¿no? Como cuando termina la comida en el terreno, y llega el café, llegan las galletas, y déjanos un rato más, ¿no? Y él dijo, no, váyanse, vámonos. Y entonces ellos, yo me imagino a ellos subiéndose a la barca diciendo, del otro lado va a ser otro milagro más grande. Del otro lado no va a alimentar a 5,000, a lo mejor va a alimentar a 50,000. Y ellos van, yo creo que hablando de las, claro, Dios no puede, bueno, Dios no alimenta a 50,000, Él alimenta a todo el mundo. Porque hay pan en nuestra mesa por Él. Hay bendición en nuestra mesa por Él. Hizo a sus discípulos subir a la barca, entre tanto que Él iba y despedía a la gente. Y lo que hace el Señor, hermana Juanita, dice la palabra, despedida la multitud, subió al monte a orar. Yo decía esta mañana, la hermana me dio un escrito y yo decía, yo necesito orar más. Yo necesito orar más. Yo necesito orar más. ¿Sabe, hermano? Hay gente que cree que tiene de Dios y está bien enchamucada. Hay gente que no sabe, dijo don Wim Mayer, hay personas que viven en su casa con gente endemoniada y no se han dado cuenta. Y dice, son un demonio como el tamaño del ferrocarril. Dice, y no se han dado cuenta. Yo necesito orar más. Usted necesita llenarse más de la palabra. Se subió al monte aparte, se postró de rodillas. Yo sí quiero, dice la palabra. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
Y cuando llegó la noche estaba allí solo, dobló sus rodillas. Yo le decía al hermano, al pastor ayer de Chiapas, cómo fue que nosotros hicimos el altar. Un familiar mío me recomendaba que yo hiciera unas escalinatas y no altar allá. Y yo hablé con los hermanos y yo les dije, lo que nosotros necesitamos es altar. Pues también puedes orar en una cama de hospital, puedes orar en una funeraria, por supuesto, pero qué mejor lugar para orar que la casa de Dios, en el altar del Señor, donde hemos dedicado a la casa de oración. El Señor Jesús, cuando sacó a los que estaban haciendo negocio en el templo, dijo, mi casa será llamada. Mi casa de oración será llamada para todas las naciones. Gloria al nombre de Cristo. Porque tenemos libertad de acercarnos a la misma presencia de Dios. Yo no tengo que decirle a Israel o a Aarón, que son los encargados de vigilar. Hermanos, díganle a Dios, yo no, pero ustedes que están cerquita. No. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre que Él derramó por nosotros. Se fue al monte a orar cuando los discípulos habían salido ya, cuando ya el día estaba por terminar. Enseguida, a la caída de la tarde, se había separado de ellos, se había postrado de rodillas en el monte y empezaron a pasar las horas, empezaron a transcurrir las horas. Dice la palabra, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas. Y eso es lo primero que quiero decir. No siempre el viento es a favor. Ileana, y no siempre el viento es contrario. Hay mucho tiempo que podemos pasar con el viento contrario, pero van a venir días con el viento a favor. Y no siempre el viento es a favor. A veces va a venir el viento contrario. Y dice la palabra que el viento les era contrario. Los judíos dividían en 4 velas la noche, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6 de la mañana. Y el Señor esperó. Recuerda que suponemos que a la caída de la tarde, a las 5 de la tarde, casi a las 6, los metió a la barca. Yo me imagino empujando a Pedro, ¿no? Porque ese Pedro era, no el de allá, Pedro el de la Biblia, era medio, Señor, pero me están pidiendo consejo, quiero que hable con ese señor, con esa señora. Señor, deje, y Señor, vete a la barca, tienes que ir al otro lado. Yo no sé si a veces Gabriel ha dicho, ¿qué estoy haciendo en Tinajas? Parece que no está pasando nada. Eso parece. Yo les he hablado a ustedes, hermano, este ministerio se ha sostenido porque yo le he creído al Señor, no por lo que yo veo, nunca por lo que yo veo, porque lo que tú ves muchas veces no es cierto. Y esta mañana tuve 2 sueños, uno muy feo y uno muy bueno. Y bueno, si el Señor me está avisando de algo, yo tengo que estar preparado. Y si el Señor me está avisando del otro, también tengo que estar preparado, hermano. He aprendido que si Cristo conmigo va. ¿Si alguien se acuerda? ¿Tú no? Si Cristo conmigo va, yo voy. No importa dónde me mande, no importa si me manda a tierra o acá, yo voy a ir. Va a ser difícil, peligroso para ser sin mi milagre. Hace 27 años solamente estaba Susi, solamente Susi. Vino después Raca. Pero cuando yo me casé todavía no estaba Susi y yo le dije, vamos a servir al Señor. Yo quiero servir al Señor. Nunca yo me imaginé las grandes cosas que el Señor iba a hacer, y ya estaban en medio. Y entonces se desató la tormenta, se desencadenó una tormenta. El cielo se oscureció y el viento comenzó a rugir. Las olas se levantaban encrespadas y entonces ellos empezaron a usar toda la habilidad
¿Cómo me encanta esto? Porque a veces pensamos que todo sale bien porque pues, hicimos esto, hicimos aquello, fuimos allá, pusimos aquí, apretamos este botón. Y ellos empezaron a remar, el viento era contrario, pero varios de ellos eran pescadores y ellos sabían del asunto. Y nada estaba resultando. Y la tormenta empezó a arreciar. Dice la palabra, porque el viento les era contrario. Era difícil lo que ellos estaban. Jesús estaba orando. Yo no sé si sabes, pero si tú has pensado dejar una vez la vida cristiana, yo he pensado muchas veces dejar el ministerio, no una vez, muchas veces. Sé que si hoy, 31 de diciembre de 2017, yo estoy aquí, es porque Él ha orado por mí. Él ha orado por mí. Yo sé que Él ha orado por mí. Y yo rogaré al Padre, dice, tenemos un intercesor, se llama Jesucristo. Y Él está orando. Dice la palabra, el viernes yo estaba compartiendo del viñador cuando dijo, déjala un año más para que llegue el fruto. Él está orando. Cristo es maravilloso. Las horas fueron pasando, los discípulos usaban todo su conocimiento del mar. Todos trataban de mantenerse a flote a toda costa. Creo que Cristo es omnipresente, omnipotente, y Él los estaba mirando. Él es omnisciente, Él los estaba mirando. A veces nosotros preguntamos, Señor, ¿no te das cuenta? ¿No te fijas lo que está pasando? Tienes que saber que todo tiene un buen propósito. Y pasó toda la tercera y a la cuarta vela de la noche, consciente de todo lo que estaba sucediendo. El Señor siempre tiene un tiempo perfecto. En Él esperaré. A veces nosotros queremos correr, a veces queremos hacer. Estaba hablando con el contador y me preguntó de la construcción. Y dice, ¿cómo va la construcción? Y yo le dije, me dijo, él contestó primero y me dijo, lento pero seguro. Le dije, sí, el camino es mejor. El camino es mejor que el destino. Después que esté terminado el templo, pues ya tenemos que construir el orfanatorio. Asilo, a ver quién lo estrena el asilo, ¿no? Y tenemos, hermano, hay tanto que hacer, hay tanto trabajo. Mientras estemos en esta vida, es una bendición trabajar, es una bendición poder hacerlo. El Señor dice que va a venir la tarde o la noche cuando ya no vamos a poder hacer nada. Yo invité a mis papás para venir en estas fechas y me dijeron, ya no puedo viajar, dijo mi papá. Ya no puedo viajar, Eli. Ya me es bien difícil viajar. Ya me comentó las circunstancias de él. Mientras tengamos el tiempo, tenemos que aprovecharlo. A la cuarta vela de la noche, él estaba consciente que tenía que prepararlos para realizar la tarea que tenían que llevar al cabo cuando él regresara al Padre. Qué importante es esto. Hemos trabajado para sembrar principios, hemos trabajado para sembrar convicciones, porque por supuesto que el mundo es malo, por supuesto que el mundo es traicionero y mulo también, por supuesto que el mundo, dijo alguien, va a querer tragarse, sí, pero mayor es Él siempre nos va a guardar, Él siempre nos va a librar, y sobre ellas posa una bendición demasiado especial. Como yo he dicho, y algunos de ustedes, yo sé que causa cierta tristeza, yo nunca oía a mi papá decir una grosería. Yo nunca vi a mi papá tomar una cerveza. Yo nunca vi a mi papá tratar de hacerle daño a otra persona. Esa es una herencia que yo tengo. Y esta herencia va para la tercera generación. Y qué bueno cuando nosotros hemos labrado, qué bueno cuando nosotros hemos preparado la tierra. Yo no he engañado nunca a Ceci.
porque es una herencia que yo quiero dejar para Susi, para mí y para Raquel. Es la herencia. Usted dice, hermano, es que yo, sabes, qué bueno cuando nosotros tenemos un reconocimiento lúcido, un reconocimiento divino y venimos delante de Dios y a la persona que nosotros hemos fallado. Si fue cuando ya tú eras cristiano, tú tienes que hablar conmigo, pero cuando tenemos lucidez y hablamos con Dios y le decimos, Señor, yo fallé en esto, yo me equivoqué en esto, yo quiero pedirte perdón. Y si es a la esposa, tienes que hablar con la esposa. Y si es con él, pero tú tienes que preparar una tierra que bendiga, no que maldiga. Estaban en la tormenta, tenían que aprender. Qué lástima que no lo traje. Yo quería predicar en Cancún esta vez que fui, un sermón que me regaló mi papá. Ahí tiene donde lo predicó. Se lo prediqué en Emanuel, lo prediqué en Nesa, lo prediqué en Tierra Blanca. Y tiene, es una hoja sencilla que habla de la familia, porque yo fui a un asunto de la familia. Jesús dice, el versículo 26, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esta experiencia y hemos pensado que nada va a salir bien, que todo va a terminar mal? Y usted diría, yo nunca he andado sobre las aguas, pero trayéndolo al terreno de la vida, ¿cuántas veces parece que el matrimonio ya no se va a librar? ¿Cuántas veces parece que el hijo ya no tiene arreglo, ya no tiene compostura la hija? ¿Cuántas veces parece que la situación económica puede tener problemas muy serios en nuestra vida? Con nosotros hemos sido azotados por la tormenta y por las tempestades de la vida, y el viento muchas veces nos es contrario, y las olas se levantan y parece que no hay salida, no hay salvación, nos parece que Dios no nos oye, parece que se ha olvidado de nosotros, parece que Él no entiende que estamos pasando este tiempo difícil, parece que Dios no está viendo, parece que Dios ha olvidado todo. Escuche bien, hay un momento que se llama la cuarta vela de la noche en este pasaje de la Escritura, y no es un tiempo cronometrado, es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Yo recuerdo que yo estuve como 1 año y medio. Yo no sé, Liliana, cuánto tiempo duró la tormenta. Yo no sé, hermana Doris, si todavía hay tormenta, pero a veces parece que el asunto se está poniendo bien difícil, se está poniendo bien mal, y parece que nosotros no vamos a salir adelante. Parece como si Dios se hubiera olvidado de nosotros. Hay algo que se llama la cuarta vela de la noche, que es el momento perfecto de Dios, y nosotros como cristianos tenemos que testificarlo, tenemos que decirlo, tenemos que gritarlo. Él nunca ha llegado tarde, Él nunca ha llegado tarde para nuestra vida. Él nos manda a nosotros a obedecer su palabra, que nosotros, ¿sabe, hermano? Quítese de la mente que usted va a entender los caminos de Dios. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, te estoy hablando cosas terrenales y no las entiendes. ¿Qué va a pasar si te hablo las cosas espirituales? Usted no se hace cristiano para entender. Si usted se hizo cristiano es porque usted cree en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dicen los evangelios. Nosotros hemos tenido experiencias, Ceci y yo hemos tenido experiencias. Yo recuerdo cuando yo me vi muy grave, lo último que hizo Ceci, como lo último, yo había estado entrando al hospital, saliendo al hospital, entrando al hospital. Uno de mis hermanos, cuando le hicieron una cirugía, le vendaron los pies y me dijo, ¿sabes? Me vendaron los pies. Pues dicen, así es cuando estás varios días en el hospital, para que no tengas problemas con la circulación de la sangre, te vendan las piernas. Pero sí, se siente garrafatal. Uno siente que el cielo está tocando la tierra y que el mundo se va a acabar y la vida se va a acabar. Pero el Señor nunca nos dejó, el Señor nunca nos abandonó. Y ella lo último que hizo, como la última alternativa de nosotros, me dijo un día, Eli, yo te voy a ungir desde la
planta de los pies hasta la mollera, desde la mollera hasta la planta de los pies. Y yo te podría hablar de esto. Ayer estaba yo hablando con estas personas acerca de cómo el Señor nos ha bendecido, cómo el Señor ha sido con nosotros siempre. Habían pasado estas vigilias, la mayor parte de la noche luchando en la tormenta, pero a la cuarta vela de la noche, Cristo vino a ellos. Los que están relacionados con hospitales saben que cuando una persona está grave y logra pasar este periodo de tiempo, 3, 6 de la mañana, regularmente, pues sí, no hermano, alguien se murió a las 6:30, porque yo sé que están aquí, yo sé, yo los conozco, los veo, los conozco. Regularmente una persona grave que pasa este periodo de tiempo de 3, 6 de la mañana, regularmente mejora. Se dicen que la hora más oscura son las 3 de la mañana. Se dice que los crímenes más terribles se cometen entre 3 y 6 de la mañana. Se dice que los hijos de Dios son llamados a orar a las 3 de la mañana, a buscar al Señor, a interceder por la familia. Es una hora difícil del día. Es el tiempo que precede al amanecer. Siempre que Él vaya conmigo, yo iré a donde Él quiere. Siempre que Él me mande, yo voy a ir. Qué bueno cuando nosotros hemos tomado la decisión, como dijo don Fidel, pase lo que pase, suceda lo que suceda, se enoje quien se enoje, yo voy a ser fiel al Señor, siempre que sea Él el que me lleve, el que dirija mis pasos. No importa que me despida la tormenta, o que me despache al desierto, o que me mande al fin del mundo. Si Él va conmigo, todo está bien. A mí me encanta el dicho de don Fidel: Oaxaca, el Señor lo mandó a Oaxaca, tierra pródiga, tierra bendita. A donde Dios te mande, es tú allí, y allí Dios te va a bendecir. Qué bueno cuando lo más importante para ti, hermano, déjame decirte esto, hay gente que no tuvo idea en tomar cierta decisión o aquella decisión. Qué bueno es cuando tú tienes una palabra y tú puedes creer que Dios va a cumplir toda la palabra que Él ha dicho para tu corazón según tu necesidad. La palabra declara que para los que aman a Dios, diga no para todos, diga no para todos. Sí, esto no es para todos, solamente para los que aman a Dios, todas las cosas se ayudan para bien, se ayudan para bien. Escuche esto, el Señor está interesado en bendecirnos, pero Él está más interesado en fortalecer nuestro carácter. Él está interesado en que mi vida espiritual se desarrolle, dice la palabra, de gracia en gracia, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Aquí es muy pertinente decir la ilustración del águila, cómo es que el águila enseña al aguilucho a volar. Yo te puedo decir por lo menos 200 personas que casi se pararon en el púlpito. Bueno, te puedo decir mucho que se pararon en el púlpito a predicar. Y hoy son 2 veces más hijos de Satanás que mucha gente, porque ellos creyeron que era fácil la vida cristiana. Y la vida cristiana tiene sus dificultades. Él como Padre amoroso, sí me ama, pero como Padre responsable, Él hace todo lo necesario para que yo reciba un entrenamiento saludable, benéfico, provechoso, porque Él quiere glorificar su nombre en mi vida. Él quiere ser glorificado en mi vida. Yo no quiero que me vean a mí como un benefactor, como un ayudador, como la madre. No. Yo quiero que cuando algo bueno sucede en alguien, esa persona glorifique a Dios porque su vida ha sido bendecida. De eso se trata. No se trata, como dice mi mamá, que nos hagan un monumento. No, se trata de que la gente glorifique a Dios
por nuestras vidas. Como dice el apóstol Pablo en una epístola, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Siempre que me acuerdo de Saúl y Dámaris, yo doy gracias a Dios. Hay personas en las que tú piensas y se te revuelve el estómago. Qué bueno cuando alguien puede pensar en nuestras vidas como una bendición. Siempre el Señor quiere desarrollar en nosotros un carácter, una bendición. Quiere desarrollar en nosotros algo que ayude a la gente, que bendiga a la gente. Qué bueno cuando nosotros, porque hermano, perdóneme, no se trata de poner 10 pesos, o sea, 10 pesos, 10, aquí, no, que digo, ay, qué bueno, el hermano me regaló 10 pesos. No sé. Se trata de que hay personas que están pasando tiempos difíciles y el Espíritu Santo te guía para que tú les bendigas, porque él o ella todavía no, pero van a ser hijos de Dios, van a ser hijas de Dios. Y el Espíritu Santo te guía. ¿Te acuerdas del predicador que le mandaba dinero a algunos alumnos y allí estaba su hijo? Y le dijo el hijo, ¿y por qué a mí no me mandas? Porque el Señor pone en mi corazón darte esto. Entonces yo por eso no puedo mandarte dinero a ti. Qué bueno cuando Él está trabajando en nuestras vidas para que nosotros no seamos, hermano, lo creas o no, hay gente tan enquencle espiritualmente que por no saludarlo, no me saludo, y se van de la iglesia por una tontera. Hermano, ¿qué va a pasar cuando vengan las pruebas de la verdad? ¿Qué va a pasar cuando vengan ¿Qué va a pasar con esta persona? Se va a volver drogadicta, se va a volver alcohólica, se va a lanzar a la prostitución. Porque en la vida tenemos que estar conscientes que van a venir tiempos difíciles, pero nosotros tenemos que confiar en el Señor, que Él no dijo que todo iba a salir como pedido de pastelería, no, todo, que íbamos a tener aflicción, pero dijo, confiad en el mundo. Voy a terminar con una cita. Yo quise tomar estos versículos como una introducción y quiero terminar con esta lectura. Hechos capítulo 27. Voy a empezar a leer en Hechos 27, versículo, para que tenga idea de lo que vamos a hablar. 7. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Genido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Recuerda que este hombre conocía de mar, y no, si yo hago esto, no, cuando yo me jubile, no, con el aguinaldo, no, yo voy a hacer esto, y la gente, ya no era bueno. Cuando dice que ya había pasado el ayuno, ya venía el invierno, y entonces venía el tiempo difícil en el mar, diciéndoles, Pablo les dijo, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Se arriesgaron, se la jugaron. No hagas esto, no hagas aquí, cuidado aquí, cuidado allá, mira, se arriesgaron. Y soplando una brisa del sur, una surada, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas y se iban. Tienes que saber que los marineros
ellos cuando viene una tormenta tienen que tomarla de frente y es la manera de librarla, pero ya no pudieron, porque si la mantienen frente a la tormenta, si los motores son buenos ahora o en ese tiempo, si las velas aguantan, ellos tal vez podrían pasar la tormenta, pero ya no pudieron enfilarse de una manera correcta. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esfique. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. O sea, bueno, voy un poquito más adelante. Y teniendo temor de dar en las Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Hay que tirar esta caja de manzanas, hay que tirar esta caja de esto, hay que tirar ese bote, hay que tirar esto, hay que quitar esto, hay que quitar esto. Y te gastas el ahorro en los análisis, y te gastas esto, y haces esto, y tú echándole ganas al asunto, echándole ganas, para que la esposa no esté más enferma, para que el esposo no se agrave, para que el hijo no pierda la escuela. Y tú empiezas, ¿no? Y tú empiezas. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Se quedaron sin casi nada de comida, y sin ropa, y sin algunos asuntos importantes. Fuiste a empeñar la tele, fuiste a empeñar el refri, fuiste a empeñar la estufa, y el asunto se ponía más difícil. Y no apareciendo qué duro cuando no hay sol ni estrellas por mucho tiempo. Eso te lo puede decir la señora que se quedó sola y el tipo se fue y parece que le ha ido de maravilla. Eso te lo puede decir los padres que tiene tiempo que no saben del muchacho, de la muchacha. Eso te lo puede decir el tipo que perdió el empleo y nada más, dicen en Veracruz, anda cascareando para aquí, para allá, porque necesita llevar algo a la casa. No había sol ni estrellas, y el otro análisis fue peor, y quedaste de ver la consulta y no alcanzó para toda la medicina. No había sol ni estrella, no había un atisbo de que se podía componer el asunto. Pablo les había dicho: mejor no viajamos, mejor no hagas esto, mejor no pongas aquello. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A veces crees, finalmente no, pero perdieron toda la esperanza. A ver, yo pregunto, ¿este es un buen o un mal momento? Lo creas o no, es el mejor momento de la vida, porque es la oportunidad para conocer a Cristo. Porque Él es maravilloso, Él es increíble. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio, Dios dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. No sé si lo alcanzan a ver. Yo tengo subrayado unas palabras en mi Biblia. Esta mañana yo las subrayé y dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo.
Betania, esa es la palabra de Dios para ti. Ten buen ánimo. Ten buen ánimo. Ten buen ánimo. Dice la palabra, esto no está subrayado, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Y esto es precioso, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios. Yo subrayé de quién soy. Yo subrayé de quién soy. Yo recuerdo el día y la hora cuando Él me dijo: sírveme, sígueme. De quién soy y a quién sirvo. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, sos varones. Otra vez, tened buen ánimo. Y yo subrayé la última parte, porque yo confío en Dios. Yo tengo subrayado eso, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y esa es la pregunta más importante para usted hoy. ¿Qué le dijo Dios esta semana a usted? Mientras usted estaba buscándole, ¿qué le dijo el Señor? Con respecto a su necesidad, ¿qué le dijo el Señor? El Señor ha estado hablando a mi vida con respecto a mi necesidad. Bien claro, bien claro, bien claro. Él me ha dicho, porque será así como me ha dicho. Yo no sé si tú has ido a buscarle a solas a Él y has tomado, como yo dije el jueves, ¿cuál es la mejor imagen que un cristiano puede esperar? No una carretilla de dinero, no 1000 hectáreas, no 10,000 hectáreas, no mucho ganado, no. La mejor imagen de un cristiano es que cuando el sol está despuntando, cuando el sol tiene sus primeros rayos, después de haber orado o antes de orar, tú ya tienes la palabra, el capítulo que te toca leer, y tú estás tomando del agua de la vida, del agua de la vida, del agua de la vida. Es lo mejor que puede pasar en tu vida, cuando tú empiezas a tomar y Él te va a hablar, Él te va a decir con respecto a tu necesidad su voluntad de Él. Con respecto a tu necesidad, su voluntad de Él. Porque es lo más importante que nosotros necesitamos saber. Yo le he dicho: Señor, ¿tú quieres que yo siga en Tierra Blanca o que me vaya? Yo necesito saber la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Yo no le puedo preguntar: ¿es tu voluntad que yo siga casado con Ceci? Eso es herejía, eso es demoníaco, eso es satánico. Claro que la voluntad de Dios es de que yo me casé bajo la voluntad de Dios, en el centro de la voluntad de Dios. Pero hay cosas en las que yo necesito saber la voluntad de Dios. Y esta semana, mientras yo he estado orando, Dios ha puesto palabra con respecto a mi necesidad. Y yo sé que será así